¿Sabes por qué el autor más desconocido del Quijote es el que escribe los 8 primeros capítulos? Nadie sabe absolutamente nada de él. Hablemos del autor primero del Quijote. Una lectura atenta del Quijote revela que la autoría de los 8 primeros capítulos de la primera parte no corresponde al mismo personaje que se presenta a partir del capítulo 9 como responsable de la escritura del manuscrito original arábigo, Cide Hamete, que comprendería los capítulos 9 a 52 de la primera parte y la segunda parte completa. El personaje que actúa como narrador y editor de las diferentes fuentes y manuscritos que constituyen la historia de Don Quijote advierte al final del capítulo 8, a propósito de la brusca interrupción del encuentro entre los hidalgos castellano y vasco, que está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas, y añade, refiriéndose a sí mismo: bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Fin de cita. Al comienzo del capítulo siguiente, insiste de nuevo en que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Fin de cita. Difícilmente el lector hallará en el Quijote notas intensivas más precisas acerca de este recurso estilístico, denominado convencionalmente autor primero por la crítica cervantina, que los aquí ofrecidos por el narrador editor de la historia. Este personaje, en quien se identifica la fuente, que no el discurso, el cual corresponde al narrador, del contenido relatado en los 8 primeros capítulos, es una de las presencias textuales más fantasmagóricas del Quijote, dado que, si bien existe como personaje que forma parte de la historia, recibe notas intensivas y predicados semánticos por parte del narrador editor, quien recoge y compila sus fuentes y manuscritos, funcionalmente desempeña la labor de ser el primero de los autores o sabios en recopilar las aventuras de Don Quijote. No es menos cierto que carece de nombre propio en la novela, lo que ha dificultado enormemente su identidad por parte de la crítica cervantina, de quien ha recibido la común denominación de autor primero. Apenas experimenta transformaciones en el relato, ya que no vuelve a mencionarse desde el capítulo 9 de la primera parte. No se sitúa, fuera del Quijote, en 2488 ningún otro intertexto literario o contexto social, y no ha sido objeto de transducciones literarias por parte de la interpretación crítica, que apenas le ha prestado atención, al contrario que Cide Hamete, al que se ha identificado con frecuencia con el narrador del Quijote, y del que se ha incluso discutido y negado su estatuto como personaje. El autor primero de la historia de Don Quijote es responsable del relato contenido en las fuentes manuscritas manejadas por el narrador editor en la narración de los 8 primeros capítulos de la primera parte, y constituye, desde el ámbito de los procesos elocutivos del discurso, la primera instancia o expresión discreta del sistema retórico de autores ficticios en que se objetiva formalmente la pragmática del Quijote.